Luz de cámara, acción. ¿Dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en Agrega, ahí está. sí, se escucha. Habíamos quedado en Mira, me la habla para recordar. Pero creo que habíamos hecho una clase de utilidades, ¿puede ser? sí, pero fue una clase de tarea o utilidad, algo así, ¿no? X. La entró a Linux, qué broma. Acá está, mira. Vimos métodos sobrecargados. Habíamos sobrecargado el constructor, ¿no? Para que me acuerdo. Vimos métodos de instancia y método de static. Ahí está, por eso usamos la clase útil. Cuando tenemos métodos que vamos a usar en distintos programas sin importar el contexto, entonces vamos a usar métodos de static para no crear instancias de esa clase. Vimos la definición de constructor. Es más, agregamos un constructor sobrecargado. Y vimos la definición de destructor, que prácticamente hace parte del garbage collector, ¿no? Del recolector de basura de Java, porque nosotros no lo invocamos, lo llamamos de estilo, sino que solito, a cada tanto, la máquina virtual limpia los objetos. Otto Octavius. Estás avanzando, ya está instalando MySQL. Hablando de eso, ustedes tienen SQL ustedes tienen base de datos con el profe Omar, ¿no? Puede ser. Sí, profe. ¿Osvaldo dijo? ¿Están teniendo base de datos con el profe Omar? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, esa materia, pongan demasiada atención a esa materia, porque va a ser la base de las prácticas que vamos a hacer a partir de agosto. ¿Sí? Yo en primer cuatrimestre voy a centrarme en orientación a objetos, que ya estamos por terminar esa introducción. Para el viernes es bien posible que ya empecemos con interfaces gráficas y, y vamos a ver también en el último tramo del cuatrimestre maquetación web y un poco de programación frontend, programación web también, con JavaScript y todo eso. Eso va a ser este cuatrimestre. Ya cuando y mientras tanto ustedes van asimilando los conceptos de diseño y administración de base de datos, principalmente el paradigma relacional, y para cuatrimestre que viene vamos a ver SQL implementado a través de un motor. Yo siempre uso MySQL y es bien seguro que siga con ese. Bien, nos faltaría algunos últimos conceptos de PO, que serían la herencia. Ustedes, ¿dónde puse acá? PO. La herencia y polimorfismo. La herencia, el polimorfismo, falta el polimorfismo. Ya vamos a ver. Faltan las interfaces.
Ah, claro, Octavio está en la clase de base de datos. No, pero... Ah, está haciendo, claro, ¿Qué? está haciendo las prácticas, sí. Bueno, bien ahí, vas avanzando. Yo pensé que estaba en la ¿Qué clase cosa, de... profe? No, ahí Osvaldo, yo pensé que estaba ¿Qué mandó? con Omar, pensé que estaba. Dios mío, ¿qué está haciendo? Eso les voy a dar ahora interfase gráfica. La foto trae. Vamos a ver interfaces hoy, ¿no? ¿Qué serían las interfaces? Las interfaces, como las clases, definen un grupo de métodos, pero no proporcionan implementación. Por ejemplo, acá yo puse una bien fácil, es más. Esta vamos a usar hoy como ejemplo. Tengo una interfaz fecha que tiene 3 métodos, pero esos métodos no tienen implementación. ¿Qué utilidad tendría eso? Ahí explica más abajo. Cuando una clase hace uso de una interfaz, decimos que esta representa un contrato para aquella. De tal forma que una clase que implemente dicha interfaz debe implementar cualquier aspecto de ella exactamente como esté definido. O sea, esta interfaz sirve como una documentación de implementación de una clase. O sea, si yo creo una interfaz, una clase que implemente esa interfaz, entonces yo tengo que agregar a esa clase esos métodos. Un método que retorne el día, otro el mes, otro el año. Es más, soy obligado a hacerlo. La utilidad de las interfaces puede resumirse en los siguientes puntos. Captar similitudes entre clases no relacionadas sin forzar una relación entre ellas. Ya vamos a ver en un ejemplo. Declarar métodos que una o más clases deben implementar en determinadas situaciones. Y publicar la interfaz de programación de una clase sin descubrir cómo está implementada. En este caso, otros desarrolladores recibirían una clase compilada y la interfaz correspondiente. En Java, por ejemplo, podemos compilar el código, pasarles el punto class, y si los programadores quieren saber cómo está implementado ese punto class, les pasamos la interfaz. De esa forma ellos saben qué métodos tienen la interfaz, la clase. ¿Sí? ¿Santi? ¿Puedes repetir eso último? Vamos a imaginar que ustedes son un equipo de desarrollo. ¿Sí? Santiago es el que tiene contacto directo con la administración de la empresa Soy y el project manager. el project manager, exactamente. Y tenés que cuidar el código. Hay códigos que ya están implementados por otro equipo y ustedes tienen que pasar al equipo actual los compilados, los ensamblados. En nuestro caso, en Java, serían los bytecodes, los .class. ¿Sí? Entonces vos pasás esos .class a todos los compañeros que están ahí. ¿Ellos pueden ver el código? No, está compilado. Entonces te van a preguntar, ¿pero qué métodos tienen esos compilados? Yo no puedo verlo. Entonces vos pasás las interfaces. Bueno, acá están las interfaces. Esos son los métodos. Entonces el código queda oculto a ellos. Ellos saben que pueden usar un día, mes y año, pero no saben cómo está implementado, qué código está escrito. ¿Se entiende? Más que nada por privacidad de código, Ahora sí un poquito mejor entendí. por privacidad de código. ¿No? Compartir el código para que no roben código. Eso era muy común Hey, bro, en me los robaste 90. ese código. Era Ese muy, ni siquiera era mío. era muy común en los 90, en los 2000. Ahora ya no se da tanta partícula. Pero está la posibilidad. Bien, para no perder tanto tiempo
Vamos a aprovechar el mismo ejemplo que tenemos acá. Mismo ejemplo. Vamos a ver tarea. Vamos a ver tarea. Acá la tenemos. Y vieron que uno de los campos tiene el tipo de datos local date, ¿no? Imaginemos, no es el caso, ¿sí? Pero imaginemos que la clase local date de Java es muy limitada y no tiene los métodos que yo necesito para nuestro proyecto. ¿Qué solución estaría? Si la clase local date no cumple con los requisitos del proyecto, ¿cuál sería la solución? Crear nuevos métodos. Crear una nueva clase de fechas que sí tenga los métodos que necesitemos, ¿sí? Entonces, ¿Cómo, profe, qué dijo? Se cortó. crear, tengo buen Una nueva pinga, clase. 30 milisegundos. Ahora, se ve que está latente, mucha latencia, ¿no? 44 milisegundos, más o menos. Vamos a crear entonces una nueva clase de fechas que sí cumpla los requerimientos del proyecto. Y esos requerimientos del proyecto, antes de escribir todo un código clase, se los guarda, obviamente, en la documentación, pero también en un archivo de interfaz. Vamos a usar esa interfaz. Ahí está. Vamos a crear una interfaz pública de fecha. ¿Sí? Así que public interface. Siempre que creemos interfaces, yo voy a agregar una i adelante para diferenciarla de las clases. Y fecha. Profe, ¿ese es obligatorio? No. ¿Es necesario? Tampoco. ¿Es útil? Sí. Al tener una i, es una interfaz. Visualmente es útil. La voy a guardar. Yo voy a crear una carpeta. Ejemplo 6 sería, ¿no? Interfaces. Y acá adentro yo voy a crear fecha, una carpeta que se llame fecha. Y voy a guardar eso como y fecha punto. Se guarda igual, ¿sí? El nombre de del ensamble va a ser igual que el nombre de la clase, seguido de la extensión. Y nos quedaría implementar, no, definir los métodos. Definirlos. Yo voy a usar el get delante de todo, ¿sí? Para que no quede tan corto así. Para seguir nuestras nomenclaturas, que era como asignar y obtener. Voy a llamarlo. Entonces, get día. Get mes. No, estamos usando obtener, ¿no? Estamos usando en español. Obtener día. Obtener mes. Y obtener. No vamos a usar la ñ acá porque es
Obviamente que ese sería, imaginemos que yo quiero agregar otros métodos, por ejemplo, calcular años puedo obtener cantidad de años entre una fecha y otra. Calcular días. Calcular meses. Quiero saber cuántos meses transcurrieron entre fechas. Y un montón de otras cosas que podemos ir definiendo en la interfaz. Entonces, observen que esta interfaz es un contrato. La clase implementa esta interfaz tendrá que implementar los métodos de abajo. Es un contrato. Un acuerdo. ¿Alguna duda? Más o menos cómo se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Implementando la interfaz, como dice acá el comentario. Implemente esta interfaz. Vamos a O utilizarla. sea que hay que crear Una clase. un método. Una clase. Hay que crear una clase. Habíamos dicho que local date no nos sirve. Así que tenemos que crear una clase propia para fechas. ¿Sí? Y Sí. esa clase va a implementar esta interfaz porque esos son los requerimientos del proyecto. Tiene que tener estos métodos que están acá. Entonces vamos a crear una clase. ¿Cómo podríamos llamar? Fechas. Fecha o fecha. En singular porque es un tipo de datos. Recuerden que es un tipo de datos, así que vamos a llamarla fecha. Vamos a usar la palabra clave implements y fecha. Voy a guardarla en la misma carpeta. Ahora no tenés que agregar el import, no tengo que agregar el import. Más adelante vamos, ya le viene, vamos a ver cómo crear. Vamos a tener que usar esas interfaces, así que vamos a usar el import. Pero vamos a simplificar todo. Entonces, si yo compilo esta clase, esa clase va a implementar esa interfaz. Vamos a probarlo. Y obviamente que tendría que dar un error ahora, ¿no? Vamos a ver qué error nos lanza acá. ¿Por qué les muestro eso? Porque les va a pasar mucho cuando trabajen con entornos de desarrollo, con IDE. Profe, ¿cuál era la palabra? ¿Complements o implements? Implement. Ah, ahí Tercera está. persona, verbo en tercera persona. Ella implementa, o sea, implements. Extens era el de la herencia. Ese es el de la herencia.
Observe el error que dice acá. Fecha, y no sobrescribe los métodos, el método calcular días en la fecha, en y fecha. ¿Sí? Y en realidad no implementa ninguno de los métodos. Una clase vacía. Y no está implementando los métodos de la interfaz. Y vamos a implementarlos. Vamos a hacer un obtener día, obtener mes, obtener año. Pero al ser una clase, va a tener también atributos. Ya va a ser completo. ¿Sí? Acá vamos a tener atributos. Vamos a tener factores. Vamos a tener otros métodos. ¿Por qué pongo otros métodos? Porque el constructor también es un método. Métodos, factores, otros métodos. Podríamos, ejemplo de polimorfismo. Ejemplo de polimorfismo. En el método toString, toString de la clase object. Ya les explico esa parte. Vamos a dejar por último esta parte. Pero vamos a definir los atributos. Si tengo getters de día, mes y año, obviamente que voy a tener esos atributos. Serán privados. Obviamente, porque los métodos van a encargarse de ser su interfaz pública. Tenemos el método constructor por defecto. Vamos a sobrecargar el constructor con parámetros. Puse diferente para y ahora vienen los métodos de la interfaz. Estos, ¿sí? Es lo que tengo que implementar acá. Vamos a usar mucho las interfaces en segundo cuatrimestre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces ustedes vuelven a este ejemplo y vamos a ver lo simple que es. Y van a darse cuenta lo que facilita la vida el uso de las interfaces. ¿Será? Sí, o sea, con este ejemplo parece que es complicarse porque es muy chiquito. Eso pasaba con algoritmos, ¿se acuerdan? O con los procedimientos de funciones. Pero en códigos gigantes, vamos a ver que hasta operaciones de altas, bajas, de modificaciones de bases de datos, vamos a hacer utilizando interfaces. Nos ahorra escribir un montón de código. Nos va a ahorrar escribir un montón de código. Solo confíen en mí. Trust the process. Obtener día. Obtener día. Bueno, acá sí tengo que implementarlo. Tengo que implementar. Obtener día. Obtener mes. Hizo con
hay que hacer los setters. Y para cada getter se tendría que tener un setter, pero para no dejar tan largo el código, yo voy a quitar el constructor por defecto. Así que la única forma de usar fecha sería con el constructor sobrecargado, pasando acá los datos. De esa forma, no tenemos que estar definiendo getter o setters. Pero es para hacer el ejemplo más corto, nada más. ¿Qué otros métodos tenemos? Esos tres. Tienen que ser implementados. Y por ahora todos van a retornar 0 porque no es el target de la clase. Esos El objetivo. algoritmos de calcular fecha, ya tenían hecho ustedes en C. Y si después tienen ganas, lo agregan. Pero nuestro objetivo es la interfaz. Esta parte de polimorfismo vamos a dejar para después. Compilamos y voilà. Ya tenemos compilados los bytecodes. Y sería, ¿qué tendríamos que hacer? Usar la clase, nada más. Fecha punto tal. O habrá que instanciar la clase. Ahora tenemos que usar la clase, la interfaz no vamos a usar de forma directa, ¿no? Vamos a usar la clase acá en tarea. Voy a guardarla, guardar como. No quiero modificar ese código, sino que voy a guardarla en la otra carpeta. 6 interfaces. Voy a crear otra carpeta. Tareas. Y guardo la clase tarea. Y acá voy a utilizar clase fecha que implementa nuestra interfaz. Y entonces, no hace falta más importar local date acá arriba. No lo vamos a usar. Y en lugar de local date sería Fecha. fecha. ¿Dónde más? En el constructor, darle local date también sería fecha. Y en los métodos, el que retorna el local date, tiene que retornar ¿qué? Fecha. Fecha. Y acá en el parámetro del asignar fecha límite,
O sea, estamos reemplazando. Donde diga local date hay que poner fecha. Hay que poner fecha. Sí. Vuelvo atrás. Carpeta tareas. Y la compilo, me va a dar un error, ¿no? No lo sé, Rick. Miren lo que dice. Que no encuentra. La clase, fecha. La encuentra. ¿Por qué no la Entonces, implementamos? no, ¿O no? porque no está, no es, o sea, no la importamos. Hay que importar acá arriba. Claro, por eso. O, como no estamos usando una estructura de paquetes bien definida acá, lo que vamos a hacer es copiar de la carpeta fecha, vamos a seleccionar y fecha.class y fecha. Los ensamblados, nada más. No, no los códigos fuentes. Copian. Yo todo Windows. Vamos a copiar allá en tareas. Profe, no hace falta copiar el código fuente. No. Tenemos el código fuente de tarea, pero necesitamos solo los bytecodes de la interfaz. ¿Vamos? De la interfaz y de la clase. Y probemos ahora. Voilà. Ya tenemos compilado tarea. Simple, ¿no? Mm, Mazo, mazo. No es útil porque ya tenemos una clase local dates en Java. Pero justamente es un ejemplo sencillo. Si no tuviéramos una clase de fecha, sería útil, ¿no les parece? sí. Hay lenguajes que no tienen clases tan potentes de fecha. Además, Java hasta hace 7, 8 años atrás tenía una clase dates que era muy limitada. Entonces, eso sería más útil. Pero, como les explico más adelante, nos va a solucionar la vida con un montón de cosas la de interfaz. Bien. Y ya podemos usar la propia aplicación. Vamos a ver. ¿Cuál era nuestra clase de aplicación? Yo estoy más perdido. App tareas. Tarea test. Ahí está. Esa era, ¿no? Sí, acá estamos. Voy a abrirla en Edit por ahora. Acá la tenemos. Y acá vamos a hacer un par de cambios, ¿no? Vamos a guardarla como archivo, guardar como. Ejemplo 6 interfaces. Vamos a crear una carpeta tareas test. Y guardamos acá.
Profe, acá también va a haber que cambiar donde diga local date a fecha. Acá, por ejemplo, esos dos imports, ¿hacen falta? No, Tampoco vamos a usar datetime formatter. No vamos a usar. Ya les voy a mostrar. Para solucionar el formateo vamos a usar polimorfismo. Tenemos la instancia de tarea, eso sigue igual. Y asignar fecha límite. Acá asignaríamos la nueva fecha. En lugar de local date now, tendríamos que asignar una instancia de ya. fecha. Y vamos a usar el propio constructor. Así que acá adentro vamos a poner new fecha constructor y tenemos que pasar ¿qué parámetros? Día, El día del mes y el año. el mes y el año. Y vamos a poner 22,4 2024. Y lo mismo para el que use el constructor sobrecargado acá. En lugar de local date now, poner un enter. Borro esto. Y sería new fecha. Y falta el enter. New fecha. Vamos a hacer el 25. Y guardamos. Y acá obtener fecha límite. Lo dejamos así. Ya no, el formato. Viene el format. Ya no va. Ya no va esto. Y ya no va. El punto forma se sale entonces. El punto format, todo lo que es el método vuela. Si compilamos esto, ¿qué va a pasar? Explota la compu. Sí. Va a dar un error porque no tenemos lo mismo, ¿no? Java. Java. Y me va a decir que... bueno, ahí tenemos dos cosas que no encuentra. Varias cosas que no encuentra. ¿Ven? Sacamos la clase de su contexto, ¿vieron? Su paquete. No encuentra tarea. No encuentra fecha, que es la nueva que agregamos. Y tampoco encuentra útil. Así que vamos a copiar para no agregar los imports. Vamos a copiar tarea.java o tarea.class. Tareas.java. Bueno, en realidad, claro, tendréis el tarea.java porque todavía este tarea.class está usando la clase localDate. Así que ignorémoslos por ahora. Lo único que vamos a copiar es útil. ¿Sí? Pero no .java, .class. Recuerden,
no hace falta usar los archivos fuentes. Acá en tareas test vamos a copiar útil.class. Y nos pedía también tarea.class, la clase tarea. Y vamos a copiar, aparte de tarea, vamos a copiar fecha.class y fecha.class. Esos dos puntos. ¿Vieron cuando se usa un NIDE y ven una carpetita que está lleno de .class? Sí. Es eso. Pero el IDE hace automático. Nosotros estamos haciendo con copiar y pegar. Pero ¿por qué les estoy enseñando de esa forma? Para que ustedes entiendan que eso es lo que el IDE hace en realidad. El NetBeans tiene así, profe. Sí, sí, sí. El IDE Pone el nombre y larga todo. claro, automatiza todo. Acá estamos haciendo a manopla. Y ahí compiló, miren. Compiló. Ya tenemos compilado tarea test. Y tiene que funcionar. Funciona. A ver si funciona. ¿Funciona? Funciona. Pero falta el formateo de la fecha. Pero funciona. A ver. Que muestre esto. Demuestre esto. A mí me muestra, donde dice fecha, me muestra el paquete que tengo, punto fecha. El nombre del paquete que tengo, punto fecha. Claro, sí, sí, claro, vos tenés. Vos, vos estás usando el IDE. Sí, estoy viendo dónde están los malditos documentos esos del, ¿cómo es? Del eclipse. ¿Por qué muestra así, chicos? Esto acá. Esto se, Porque le falta algo. es- O le sobra algo. les voy a mostrar acá. Vamos a buscar la clase de la cual todas las demás clases heredan. Es la clase Object. Lang. Ah, Object. Object. Puse en el apunte, creo que sí, ¿no? sí. Sí. Todas las clases heredan de Object. Una parte. La parte de herencia. Acá está, miren. Todas las clases de Java y de la mayoría de los lenguajes de programación heredan de Object. No, son tutoriales. Es que no tengo. Yo cambié de navegador. Yo no tengo lo demás. ¿Por qué cambié de navegador? Porque acá, mediante eso, la búsqueda, gané un. Ok. Mire, mira que Microsoft tenía eso. Aprovechando que estamos. Yo cambié. Allá estoy por otro. Yo cambié los puntos que puse en la búsqueda.
Miren, un pase de batalla No. premium de Diablo 4. ¿Y cuánto se tardan? Unos 2 meses. Tuve que juntar 9.000 puntos. Completé el jueves pasado, ya estoy en 789, 700 y pico. Y ese pase de batalla son 30.000 pesos. Y me ahorré en 30.000 pesos. Buah, Por eso, por ahí pregunto, ¿por qué no usar Google? Bueno, por eso. Acá está. Acá tiene que estar. Yo estoy acostumbrado, chicos, a entrar en la documentación desde el del IDE. Por eso acá me pierdo también. ¿y desde el IDE, profe? Capaz voy a tener que entrar. Pero antes yo tenía los enlaces acá. Profe, ¿en qué carpeta está todo eso los puntos class y todo eso? ¿No sabe usted, no se acuerda? De Targets. los del net. Targets. Targets. Target. Vamos a buscar directamente. Acá está. Acá está, chicos. Esta pantalla fea, cuadra, es la más útil para la organización de Java. Ahí les pongo. Y la clase Objects, acá está, esa en singular, Objects, es la clase padre, la superclase de todas las demás clases de Java. Todas las que creemos y todas las que usemos. Y acá tenemos, miren, el constructor. Y este método es el que yo estaba buscando. Miren, public int hashcode. No voy a ponerme a leer todo eso, pero en resumen lo que hace ese hashcode es retornar el nombre de la variable en la memoria, en la máquina virtual, cuando ejecuta nuestro programa. Así que en memoria se llama, el hashcode es ese, el número, 4FCA, ese hexadecimal. Ese es el hashcode. ¿Sí? Y ese método es el encargado de retornar ese hashcode. ¿Y quién agrega el nombre de la clase y la arroba adelante del hashcode? Es el método string. Voy a buscarlo. Acá está, miren. El método toString convierte el objeto en una cadena de caracteres para ser impreso en pantalla. Y ese método que retorna el nombre de la clase, que sería fecha, seguido de concatenado con arroba, pueden ver acá, y concatenado con UX string hashcode. ¿Sí? Convierte a string. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora les pregunto, ¿yo puedo modificar el método toString en la clase Object? No lo No, creo. no. Pero puedo usar una facultad de la orientación a objetos que se llama Polimorfismo. polimorfismo. Capacidad para asumir muchas formas. Ese término se utiliza en la PO para referirse a la propiedad por la que es posible crear mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. En otras palabras, sintácticamente yo voy a llamar a tu string, pero en lugar de llamar a tu string, en realidad yo voy a estar llamando a fecha. ¿Entiende? Y en fecha, yo voy a crear otra implementación de tu string que no me va a retornar eso, sino que me va a retornar la fecha. Que quiero ver la fecha acá. Así que manos a la obra.
Vamos a la clase fecha. Clase fecha, clase fecha. En realidad ya tenemos abierta, ¿no? Vamos a escribir un método que se llama igual, ya, public string. String, voy a copiarlo y pegarlo para no equivocarme. Voy a retornar acá otra cosa. Originalmente, a poner acá como documentación, siempre es útil. Originalmente retorna esto, ¿no? Get class, get name, bla, 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 bla. Pero ahora yo voy a retornar el día concatenado con barrita, concatenado con mes, concatenado barrita, concatenado con año. ¿Y cómo le indico a Java que use este método y no el de arriba y no el de la superclase? Y fecha, perdón, fecha es la clase hija de la clase object. ¿Cómo indico que utilice el método implementado? Lo sobrescriba con la anotación override. Ah, sí. Eso significa sobrescribir. Sobreescribir. Sobrescribir. Con eso estaría sobrescribiendo el método original que retornaba todo el hashcode de esa cosa por el que estoy implementando acá. Así que lo guardo. Vamos a compilar nuevamente la clase fecha, ¿sí? Ver a dónde estoy. Estoy en tareas test. Vuelvo atrás. Y entro a tareas. Y acá lo compilo. ¿Sí? Volví a compilar. Ya la tengo compilada nuevamente. Eso, repito, todo eso hace el IDE automático, chicos. Ustedes apretan F6 o un botoncito y el IDE ya hace todo ese copiar, pegar, entrar en carpeta. Todo lo que estoy haciendo acá ya lo hace automáticamente. Pero quiero que ustedes entiendan eso. Eso. Copio el punto clase de la nuevo, es ese, ¿no? Las 20 y 53. No. No era en tarea, en fecha, ¿no? Me equivoqué, chicos, ¿no? Es con eso, por eso se pone el IDE, ¿no? El override, ¿a dónde pusimos? En fecha. Así que tenemos que suele pasar. Arriba nomás se le escribe, profe, override. Arriba. Arriba del método. Ingresamos a fecha. Y compilamos fecha. Ya. Ahí está, ya me parecía. Vamos a fecha. Copiamos el punto class modificado. Lo copiamos.
Vamos a pegarlo en las otras carpetas. En el tareas, ya lo copiamos acá. Reemplazamos. Y principalmente en tareas test. Copiamos y reemplazamos. Ahora tenemos que volver. Tareas test. Y compilamos. Capaz, vamos a tratar de ejecutarlo nomás. Ahí está, no hizo falta ni compilarlo, chicos, miren. Dios mío. Ya muestra la fecha por formato español usando polimorfismo. Es magia. No, es orientación a objetos. Profe, a mí me funcionó todo, pero en el, ¿cómo es? En el archivo, por así decirlo, de fecha, donde, donde dice public class, me dice, me tira tipo un error. Me dice, el tipo fecha debe ser implementado en el método abstracto inherited, bueno, calcular días, años. Ah, ¿agregaste? Ah, Acabaste. Te faltó agregarlo. Por ahora retorna a sí, cero. le escribí mal uno. Calcular. Ahí, ahí tendré que calcular. A ver, le saco uno. Calcular. ¿Vieron que es más simple mostrar la fecha usando nuestra clase propia que usando local date? ¿No les parece? Depende. Que ahora ya no hay que escribir más código, Santi. Hay que copiar y pegar los ensamblados nomás. O crear paquete o el ensamblado. Cabo, lo importado del paquete. Pero eso ya sería para otras clases. ¿Alguna pregunta, chicos, referente a lo que vimos hoy? No, profe, pero voy a tener que mirar otra vez este video Sí, cuando lo cuelgue, sí. lo entiendo, lo entiendo. Vieron que hasta yo me mareé un poquito, ¿no? Así que imaginen ustedes. Pero vimos, traté de mostrarles de la forma más sencilla posible lo que son las interfaces y lo que es el polimorfismo. Clase que viene veremos herencia y después ya veremos gestores de paquetes. Además, vamos a ver herencia ya con gestor de paquete, si no perdemos tanto tiempo copiando y pegando, porque imagínense, tenemos que copiar y pegar en herencia también, ahí vamos a estar 3 horas. Ya vamos a usar un gestor de proyectos, perdón, no era gestor de paquetes, gestor de proyectos. Y terminamos ese ejemplo de gestor de proyectos y quizás ya empezamos con interfaces gráficas también. ¿Sí? Si no, lunes que viene interfaces gráficas. ¿Estamos, chicos? ¿Anduvo Santi? ¿Compiló? Sí, sí, profe, me anduvo ya Bien. cuando. Sí, me anduvo, pero nada más que esto me marca error. Me está molestando que me marque error ahí. Mariano, Marcos, Marquinhos, vas refrescando, Marcos, bueno, casi la suegra le agarró. Bueno, chicos, no le quito más tiempo. Les dejo que descansen. Nos vemos el viernes con nuestra jornada de programación. Chao, chao. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Chao, profe.